10:09 de la noche, seguimos en directo, Canal 7 Televalencia, especial noche electoral con todos los datos que vamos conociendo, que son pocos, de estas elecciones europeas 2014. Tenemos ya el dato de participación, Eduardo, que nos llega del Parlamento Europeo. Que es importante porque son 2 décimas menos exactamente que en las elecciones anteriores. Vamos a conocerlos. Jordi Bataller, datos que da a conocer en estos momentos el Parlamento Europeo, oficiales, en cuanto a la participación en estas elecciones a nivel europeo. A nivel europeo hay que decir que la participación en toda la Unión Europea ha sido del 43,11% y es prácticamente el mismo dato que el año 2009, mientras que en España la participación ha sido del 44,7%. Es una décima menos que en 2009. Bueno, pues esperaba una menor abstención, parece que así no ha sido, afortunadamente. Eso es. Sí, lo que pasa es que hay un dato que es importante, que es que Cataluña tiene prácticamente un 9% por encima de las elecciones anteriores, con lo cual hace que la bajada en el resto de las comunidades autónomas pues se amortigüe por la subida de los votantes de la comunidad catalana. Y seguimos pendientes de esa rueda de prensa del subsecretario del Ministerio del Interior, secretario de Estado de Comunicación y la secretaria de Estado de Comunicación, Héctor, que todavía no se ha producido. Es decir, se retrasa, estaba prevista a las 9:30 y siguen sin comparecer dando esos datos de participación. Son las 10:10 y tampoco sabemos si la Comunidad Valenciana se mantiene la tendencia que teníamos a las 6 de la tarde de estar 6 puntos por encima de la media nacional y en la provincia de Valencia incluso 7 puntos. Que también sería importante, o es muy importante esa participación de la Comunidad Valenciana y cómo afecta al escrutinio. Recordemos que será a las 11 de la noche cuando conozcamos definitivamente todos los datos. Es la novedad de este año, será esa hora cuando se cierren los colegios electorales de Italia. Es una novedad que nos obliga a no conocer los datos hasta última hora, Eduardo. Pues la verdad es que sí, Antonio, esto es la primera vez que se aplica esta fórmula y no se les va a decir a los italianos que a ver si pueden acabar un poco antes o... Pues sí, la verdad, tendrían que haber acabado a las 9, ¿verdad? Porque como nos hacemos nosotros. Sí, pasa es que votaban en 2 días antes, lo han suprimido. Pero, sí, pero de todas maneras acabar a las 11 de la noche es tardísimo, porque tienen el mismo horario que nosotros. Pero bueno, a mí me gustaría comentar lo de la participación, porque yo creo que son datos muy positivos, ¿no? Porque creo que todas las perspectivas que se daban es que se iba a hundir la participación no solamente en España, sino en general en toda Europa, ¿no? Pero con los datos que tenemos a día de hoy, tenemos 11 décimas por encima de participación sobre el 43% del año 9, ¿no? Del año 2009, con lo cual, evidentemente, no es para echar las campanas al vuelo, pero por lo menos se ha frenado la caída, ¿no? Se ha frenado la caída de la participación, de la abstención. A mí lo que me gustaría saber ahora es los resultados de países notablemente euroescépticos, ¿no? Como Polonia o la República Checa, donde la participación ronda el 10, 15, 17 y no llega al 20% en el caso de Polonia, ¿no? ¿Por qué se produce esto en estos países, ¿no? Y esto, si me permites, me llevaría a hacer un pequeño comentario sobre lo que hablamos antes de Europa, porque está muy relacionado, ¿no? A mí lo que me asombra es que se produzcan estos índices de participación. Es decir, con este bombardeo constante que se produce no solo en España, sino en prácticamente todos los países europeos, en contra de la Unión Europea, sobre sus políticas, sobre lo que hace, etcétera. Porque cuando nosotros hablamos de política en España, decimos el gobierno del PSOE es un desastre, el gobierno del PP es un desastre, lo han hecho mal, etcétera, etcétera. Nunca decimos España es un desastre, etcétera. Bueno, algunos lo dicen también, pero en cambio de Europa nunca decimos la Comisión lo está haciendo mal, o el Parlamento lo está haciendo mal, o el Consejo, los Estados lo están haciendo mal, decimos Europa falla, ¿no? Y eso es una enorme falacia, ¿no? Porque, en primer lugar, porque es atribuirle a la institución como general el malo de determinadas políticas que se están haciendo. Pero aún de esas políticas que se están haciendo, en muchos de los casos no son las instituciones comunitarias propiamente dichas las que las están realizando, sino que son los Estados miembros los que lo están haciendo a través de instituciones, efectivamente, de la Unión Europea, como es fundamentalmente el Consejo. Por lo tanto, a quien había que recriminar la realización de estas malas políticas, si es que así podemos considerarlas, es a los Estados, no a la propia Unión Europea como tal. Y desde luego, claro, lo que se está haciendo es ignorar constantemente los aspectos positivos de muchas de las políticas de la Unión Europea. Hay que pensar que muchos países han salido de la crisis, como España, gracias a la Unión Europea. Y que en general el desastre en el que estuvo a punto de caer el euro, etcétera, etcétera, todo esto se ha salvado gracias a políticas específicas de la Unión Europea. Sí, lo que pasa es que, Antonio, no eso tiene su vertiente que tú acabas de comentar, y una segunda vertiente es que tanto en Grecia como en Portugal como en Irlanda
que han sido países que la Unión Europea les ha exigido unos sacrificios incluso mayores que a los de España, pues la culpa, los propios partidos de la oposición se la echan a Europa. Sí, es verdad que se les ha exigido sacrificios, pero ¿a costa de qué? ¿Para qué se les exigieron sacrificios? Como contraprestación lógica de la extraordinaria ayuda que se les ha realizado. Es que nadie habla de la ayuda de miles de millones de euros que la Europa ha hecho a Grecia. Hay un antes y un después es que no hay nadie que hable crisis de la económica, ¿no? Perdóname, claro que sí, pero es que nadie habla de eso. ¿Es que la crisis en Grecia la hizo la Unión Europea? ¿Es que la crisis en Portugal la hizo la Unión Europea? ¿Es que la crisis en Irlanda la hizo la Unión Europea? ¿Es que las políticas, digamos, de restricción del gasto público en esos países se hicieron cuando lo hizo la Unión Europea? ¿O antes, después? ¿Cómo fue esto? Son esos países los que se metieron en la crisis. Y es la Unión Europea la que vino a salvarles. Que a costa quizá de medidas restrictivas, a lo mejor excesivamente duras, podemos discutirlo, por supuesto que sí. Y seguro que en algunos aspectos... La percepción es que el problema es que la percepción no es esa. En cualquier caso está fallando la comunicación en la Unión Europea. Es que eso es lo que yo estoy tratando de resaltar precisamente. Que la percepción que se tiene no es esa, y esa percepción no se tiene precisamente como consecuencia de los políticos nacionales que dan constantemente ese mensaje negativo y lo hacen fundamentalmente como excluyendo, digamos, la responsabilidad que a ellos les corresponde en la realización de estas políticas desastrosas que han llevado a la necesidad de actuar a la Unión Europea. ¿Estáis de acuerdo esta parte con esa falta de comunicación que explica, falta de comunicación por parte de Europa, también es cierto? Sí, y además de falta de comunicación de eso, falta de comunicación en todo este proceso, ¿no? Que estaba viendo ahora el Twitter, Enrique Morera me ha llamado la atención que ya tiene tablas y datos de algunos municipios y dice, por ejemplo, que el 32% de la gente ha votado al Compromís, siendo la fuerza mayoritaria, la fuerza más votada, en Tabernes. Está pasando que no nos vamos a enterar de cuáles son los resultados nosotros, pero los partidos tienen ya la comunicación de la información y están barajando ya datos reales de participación. Habrá luego que comprobar si esto es así o no. Que Tabernes precisamente es un pueblo en donde el alcalde es de Compromís. Bueno, que todo hay que decirlo en este caso. Mera anécdota, ¿no? Pero que es sintomático del sinsentido de estas elecciones en las que los partidos van a tener por primera vez, mucho antes ellos los datos, que los vamos a conocer los medios de comunicación. Curioso dato, Jordi, totalmente de acuerdo, ¿no? Información privilegiada de los partidos políticos que además les va a permitir pensar antes cuál va a ser el mensaje que quieren en las ruedas de prensa que van a hacer dar a los ciudadanos. Héctor, un cambio de registro total. Sí, además que parece que también se confirma el aumento de participación respecto a la media de la Unión Europea, que tenemos 45,57, mientras que la media europea es el 43,11. Esos 2 puntos y pico. No, y va variando el porcentaje, porque ahora, por ejemplo, ya hablan del 45,58%, porque claro, el porcentaje de datos les va llegando conforme hacen el recuento, ¿no? Entonces, el porcentaje variará y podrían ser las primeras elecciones europeas en las que al final hay un aumento de la participación. No, yo creo que ese aumento de la participación que estáis comentando y que tú, Eduardo, has señalado hace un momento diciendo que evidentemente la alta participación en Cataluña ha contribuido a subir la media, yo creo que hay otro factor a tener en cuenta y es el elevado número de partidos nuevos que por primera vez se han presentado a estas elecciones europeas y que han conseguido, con campañas muy menores, ¿no? Pero han conseguido movilizar a grupos importantes de electores, ¿no? Con perfiles muy determinados. Yo creo que, quiero decir, pues Vox, Podemos, Primavera Europea, UPyD, que son partidos que hasta ahora su participación en las europeas, en algunos casos ni se había producido, sí que han sabido movilizar a una parte del electorado para que acudan a las urnas. En otras ocasiones no votaba. Claro. ¿Y quién crees tú, Juan, que ha cogido el voto del cabreo? Pues hasta que no tengamos los datos no lo veremos, ¿no? Pero está claro que los cabreados, sobre todo, se han ido a los minoritarios, posiblemente, ¿no? Pero a mí me gustaría ahondar en lo que decía Antonio, en el sentido de ver las causas de ese euroescepticismo, porque el euroescepticismo anterior a la crisis existía, ¿no? Y existía, digamos, por una deriva más pronacional en algunos países, como por ejemplo Gran Bretaña, que siempre ha sido muy reacia a ceder soberanía. Se entiende menos, digamos, el euroescepticismo de países como Chequia o Polonia, ¿no? que vienen de donde vienen, y no se entiende muy bien cuando vemos, por ejemplo, que Ucrania es un país que está al borde de la guerra civil porque desea, digamos, integrarse en Europa, ¿no? Y si no, sus vecinos del este, no me parece que lo tengan tan claro. En cambio, y eso me parece fundamental, desde la crisis hasta a hoy, la Unión Europea, en el imaginario de la gente, pues se está asociando al Fondo Monetario Internacional, a la Troika, a la gran banca, se ha asociado a todo eso.
Y claro, es decir, no ha habido una política y sobre todo una política de comunicación por parte de la institución europea para tratar de evitarlo, como si les interesara una higa evitar todo eso y como si el statu quo que en estos momentos favorece y mucho a Alemania, pues no le interesara a nadie modificarlo, ¿no? Sí, yo me da la impresión que en general hablamos de euroescepticismo y nos olvidamos de que además de los euroescépticos, que los ha habido siempre en Europa, han aparecido otras tribus, digamos, ¿no? Que son los eurocríticos, es decir, yo por ejemplo, que soy una europeísta convencida, yo en este momento soy eurocrítica, no euroescéptica, eurocrítica. ¿Y por qué motivos eres eurocrítica? Bueno, pues porque no me gusta cómo se han afrontado determinados momentos de esta crisis tan tremenda que estamos viviendo desde hace casi un lustro. Creo que en algunos momentos la Unión Europea no ha estado a la altura, sobre todo con la Europa del Sur, ¿vale? Pero bueno, esto llevaría un debate para mucho otra más reflexión. amplio. Pero además están los que hace un momento estábamos... yo creo que ese es el debate. Es decir, Claro. el debate precisamente es eso. Es decir, Alemania controla, y sobre todo controla, el Banco Central Europeo, y a partir de ahí se han generado todas tomado las políticas decisiones que de nos la han crisis afectado. que a la gente no le gustan. Pero aparte de eso, aparte de los eurocríticos, entre los que yo me incluyo en estos momentos y soy europeísta, los euroescépticos, que es la tribu clásica, digamos, están los eurófobos, que han aparecido, han irrumpido en el panorama electoral europeo y han ganado posiciones. Entonces, generalmente hablamos solamente de euroescépticos. No, es que aquí hay mucho más que euroescépticos, ¿eh? Es decir, y a mí eso es lo que me parece más preocupante, porque los eurocríticos, yo creo que tenemos todo el derecho del mundo a decir, oiga, yo soy europeísta, pero no me gusta esta Unión Europea, ni en lo político ni en lo económico, ni cómo se toman decisiones, ni cómo, por ejemplo, ha actuado en la reciente crisis de Ucrania. No me gusta. En fin, en algunos momentos me parece que la Unión Europea es un actor irrelevante y no me gusta eso, pero soy eurocrítica, convencida de la importancia que tiene Europa para nosotros. Pero, ¿y los eurófobos? ¿Qué hacemos con estos? Que cada vez son más. Que cada vez son más. Bueno, Antonio de esto sabe mucho más, quiero decir, igual mi análisis es muy superficial, pero yo lo veo así. No, lo que pasa es que efectivamente tenéis razón en el planteamiento, ¿no? Y hay una falta de comunicación, pero tampoco es tanto la falta de comunicación por parte de las propias instituciones. Después de esto, quien lo tiene que hacer es fundamentalmente la Comisión Europea, porque el resto de las instituciones son, bueno, el Parlamento Europeo, de lo que estamos hablando ahora, y el Consejo no le importa nada, porque el Consejo son los Estados, ¿no? Pero la verdad es que la Unión Europea en estos dos o tres, bueno, desde el año 10 para acá, pero en estos dos últimos años ha realizado un avance extraordinario en el control y en el nuevo diseño de las políticas económicas de la propia Unión Europea y de los Estados miembros, ¿no? Y se han hecho avances extraordinarios en el control de la banca, la nueva unión bancaria. Las últimas decisiones del Parlamento fue aprobar 3 directivas precisamente para el control de la banca, 3 aspectos importantísimos de lo que se llama la unión bancaria. Esto no ha trascendido a la prensa, o sea, esto no se ha dicho a ningún lado. Sí ha salido, Antonio, lo que pasa es que luego, parece que se toman las decisiones demasiado tarde, porque ¿cuánto dinero se ha gastado Europa en salvar a la banca europea? Bueno, efectivamente, claro que sí, demasiado, y que se podía haber empleado también en otros fondos, porque, por ejemplo, la mayoría de los bancos españoles no hubiese salvado ninguno, y España tuvo que pedir, bueno, inicialmente estaban previstos 100.000 millones, pero luego al final pidió 49.000 millones de euros para salvar a 4 bancos, ¿no? 4 bancos que, por cierto, debo decir, porque es una cosa curiosa que se suele mencionar muy poco, ¿no? Porque en España el problema de la banca, el problema financiero, precisamente, fue producto de la explosión de la burbuja inmobiliaria, exactamente igual que en los Estados Unidos, en Norteamérica, ¿no? Y además fueron 4 bancos los que hubo que salvar en España, 4 bancos los que hubo que salvar también en Estados Unidos. O sea, el paralelismo es absolutamente igual. La diferencia está en que Estados Unidos tenía la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, para dejar dinero a su propio gobierno para poder salvar esos bancos, mientras que en Europa nosotros tenemos un banco que es central, que es que es banco, pero que es muy poco europeo. Con primas de seguro a la deuda pública de cada país. Esa es la clave del desastre. A ver esta parte lo que opina también sobre las reflexiones de mientras Antonio. no tengamos una deuda mutualizada. Yo quería apuntar una cosa respecto a lo que decía Amparo. Es verdad Sí. que estamos viviendo muchísimos fenómenos, y igual que en España, y no sé si estaréis de acuerdo o no, vivimos este castigo a los partidos mayoritarios al bipartidismo. En gran parte de Europa están surgiendo bueno, pues partidos directamente neonazis, ¿no? Que casi prefiero lo que está pasando aquí. Pero luego Europa queremos verlo, queremos trasladarlo como una oportunidad para todos los países que están... Pero es verdad que Portugal, los hombres de negro, es que ya está el nombre que le hemos puesto, ¿no? Los hombres de negro, incluso los partidos nacionales están demonizando en sus discursos Europa como
para que las obligaciones no se tomen desde fuera, ¿no? Cuando formamos parte de Europa. Es decir, yo recuerdo a Rajoy sacando pecho de que no nos habían intervenido, no nos rescatan, evidentemente. Entonces, estamos en un discurso peligroso porque, por una parte, los partidos nacionales, los grandes partidos, están demonizando pues, el hecho de la Europa que viene y te obliga, bueno, pues a tomar determinadas decisiones que se deberían de tomar aquí, ¿no? Entonces, en Europa este ascenso peligroso de opciones de ultraderecha preocupa y veremos en los resultados electorales. Va a haber muchas sorpresas, va a haber muchos países en los que, no sé si la fuerza mayoritaria, pero van a ser una fuerza muy importante, ¿no? Entonces eso será una cosa que va a haber que estudiar y a ver cómo van a trascender estos 5 años próximos. En este punto del programa volvemos de nuevo con la redacción de Canal 7. Adrián Ferrer nos da más datos de lo que estamos viviendo. Noche atípica en cuanto a datos que vamos conociendo, datos de participación ya oficiales de la Unión Europea, y seguimos a la espera de esa rueda de prensa del Ministerio del Interior. Adrián, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, Silvia. Recapitulamos datos y es que sí que podemos confirmar un 0,68 puntos. Confirmamos de aumento respecto al pasado año, y es que la participación en España en las elecciones al Parlamento Europeo se sitúa en el 45,58%. A nivel europeo tendríamos un 43,11%, 11 décimas superior a 2011. Entonces sí, Silvia, confirmamos un mayor aumento de participación respecto a la pasada edición. Ahí está ese dato, gracias Adrián. Datos que vamos conociendo en esta noche electoral especial Canal 7 Televalencia. Recordemos que será a partir, eso sí, de las 11 cuando se produzca la comparecencia con todos los datos ya al 98-99% del voto escrutado, Eduardo. Sí, lo que parece curioso, por lo que estáis vosotros controlando a través de Internet, es que no hay ninguna otra encuesta aparte de la COPE, ¿no? Después de la investigación realizada por... Creo que con el aviso que ha dado el Parlamento Europeo ninguno se atreve a hacerlo público, y los que estamos averiguando es a través de Twitter y además de personas físicas, personas concretas, el caso de Enric Morera o de los políticos que los quieren... Sí, es curioso también que en cuanto a la participación, que la media en España es el 45,58%, y comentaba Eduardo de Cataluña, que está en el 47,44%, la Comunidad Valenciana superaría esa participación con el 49,42%. Sería la segunda comunidad después de La Rioja con mayor participación, y la tercera sería Castilla y León. 3 comunidades gobernadas por el Partido Popular. 49-42 has dicho. 49,42. Pero eso es una pérdida de 2,5 puntos, ¿eh? Con respecto a las pasadas elecciones. Sí, pero más así la media nacional gana, pero la media baja. Si lo comparamos, ¿no? Se pierde ahí. Y además ha perdido, estábamos a las 6 de la tarde, 6 puntos por encima de la media nacional, y al final nos quedaríamos en 4 solo, así que se ha perdido, como dice Juan. Respecto a la difusión de los datos, un tuit curioso, que los resultados en Reino Unido se conocerán a partir de las 11 de la noche, y quien divulgue cualquier dato antes se arriesga a 6 meses de cárcel. Ah, caray, bueno, pues habrá que controlar esos datos, Eduardo, no vayamos a acabar. El señor Morera, por el tuit que ha hecho... ¿Podría tener problemas? Decíamos, que es tremendamente curioso, ¿no? Que los partidos van a tener datos muy fidedignos antes de que se conozcan los oficiales. Y luego, otra cosa tremendamente curiosa, el Twitter de la Moncloa, que es el Twitter oficial, el último tuit es de hace 14 horas, buenos días, ya está disponible el resumen de prensa, ¿no? Y este es el Twitter de la Secretaría de Estado de Comunicación, que es supuestamente la Secretaría de Estado de Comunicación quien tendría que haber dado los datos hace una hora y no ha comparecido todavía en la rueda de prensa. Bueno, datos curiosos, Eduardo. Según los datos de la COPE, y me vuelvo a referir a ellos, el PP obtendría 18 escaños, ¿no? Y el PSOE obtendría 17, eso suman 35. Hay que recordar que en estos momentos la suma de PP más PSOE son 47 eurodiputados. O sea, que importante. Hombre, de 35 a 47. 6 cada uno. Claro, exacto. El descenso declive es notable, sí. También teniendo en cuenta que las primeras elecciones europeas entre los dos sumaban más del 80%. Y la aparición de nuevas formaciones políticas. Yo creo que aquí va a ser un poco la clave de lo que vamos a ir viendo esta noche, ¿no? Ahí antes hacía una observación Juan, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Cuando estamos en un colegio electoral único, y es mucho más fácil que cualquier partido obtenga. Aquí ha sacado hasta Ruiz Mateos, parlamentarios. No hay votos perdidos. Y el señor Gil. Mientras que cuando tengas que ir a las circunscripciones como Madrid, Barcelona, Valencia, pues ahí... Penaliza al pequeño. Sí. Tenemos datos ya oficiales del Parlamento Europeo. Venga, pues vamos con estos datos. La participación es del 43,11%. El Partido Popular Europeo ganaría las elecciones con 211 diputados, 28% de los votos. Segundo, los socialistas, socialdemócratas europeos, 193 diputados, 25,7%
en total de los votos. Tercero, ALDE, 74 diputados, 9,85. Cuarto, los Verdes, 58 diputados, 7,7. Quinto voy, o sexto, ya no me acuerdo que no voy, Izquierda Unida, 47 diputados, 6,26. Luego los no inscritos, 40 diputados, los grupos minoritarios. Los conservadores, 40 diputados, digo, 5,3. Los conservadores europeos, 39 diputados, 5,2. Y luego Europa, la Libertad y la Democracia, que es donde se encuentran todos los euroscépticos, UKIP y todos estos, son 33 diputados, 4,4% de los votos, ¿no? Hay un otros general con muchos diputados, donde se encontrarían otros pequeños, que son 56 diputados en total, 7,46. Son estimaciones oficiales del Parlamento Europeo. Se Bueno, mantendría, pues ahí está. se mantendría más o menos la misma correlación que existe en la actualidad. Prácticamente igual, no se cambia la... No cambia, no hay cambia la variación, foto por tanto. Para nada, sí. queda un Incluso parlado. ALDE no nos sale bastante bien, parecía que se iba a hundir, los liberales, y vuelven a ser la fuerza decisiva. ¿Eso significa ¿no? que van a volver a gobernar Partido Popular y Partido Socialista? Esto es todo lo que da la sensación que va a ser así, sí. Con lo cual, el próximo presidente de la Comisión Europea será Juncker. Juncker, sería Juncker, sí. Sigue habiendo dudas, porque ahí sigue habiendo... Si hablaba Inglaterra de que estaba apostando por Lagardère. por ejemplo, También. con lo cual, bueno, lo que pasa es que es muy difícil que el Consejo Europeo pueda saltarse a la torera las previsiones, aunque son simplemente indicativas del tratado, ¿no? El Tratado de la Unión Europea. Y por lo tanto tienen que nombrar necesariamente a uno de los 5 candidatos que estaban en este debate, ¿no? Yo cuando estuve en Bruselas la semana pasada, como bien sabes, asistiendo al debate, entre los 5 dijeron entre ellos en público, si hay algo en lo que estamos exclusivamente de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo entre nosotros 5, es que el próximo presidente de la Comisión tiene que salir de estos 5 que estamos en esta mesa, ¿no? Consenso en ese sentido. Sí. ¿Cómo se valoran los primeros datos, ya que parece que apuntan a... ¿No hay sorpresas en este sentido? No hay sorpresas, ¿no? Además, parece ser, y esto es una buena noticia para nosotros, que la 1 está dando la victoria del Real Madrid, la cadena de televisión pública, y está recibiendo muchas críticas en Twitter, precisamente porque la gente quiere saber qué es lo que ha votado y cuáles son los resultados, ¿no? Bueno, pues hay que ponerse Canal 7 Televalencia. Qué pena que nos sacamos a nivel nacional. De todas maneras, Antonio, lo que sí se demuestra es que han bajado también tanto el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo. Han bajado notablemente las fuerzas, pero se mantiene el equilibrio, por lo cual esto es lo que se llama la derrota dulce o la victoria amarga, no sé cómo decirlo. Sí, ningún partido lo va a vender como que ha perdido, ¿no? Exactamente. No ha sido una derrota, han conseguido salvar. Si los resultados finales son estos, efectivamente, porque se ha mantenido el equilibrio, que es lo que ellos querían. Pero sí que hay una bajada importante, tanto del PP como del Partido Socialista, si lo comparamos, Héctor, era un poco lo previsto también según daban las encuestas. Yo volvería a la encuesta que hemos escuchado, que pues es sancionada de la cadena COPE, por el descenso de 6 diputados del Partido Socialista, que podría ser la suma de los 3 de Podemos que irrumpirían y los 3 más que sumaría Izquierda Unida, que pasaría de 2 a 5. Y si también hacemos una valoración o una especulación, según siempre ese sondeo, de los 6 que hubiera perdido el Partido Popular, nos podemos quedar con 3 que fueran a UPyD, el de Vox y el de Ciudadanos. Y el de Ciudadanos, y nos faltaría... Pero bueno, esos son los restos que pueden ir a uno. Quedando a otro. Jordi, sí. Los resultados globales con el Parlamento Europeo de hace 5 años al actual, vemos que el grupo de socialistas de 193 que ha conseguido ahora pasa de los 196 que tenía en el año 2009, o sea, la caída solamente ha sido de 3, mientras que en el caso del Partido Popular Europeo la caída ha sido de 60 eurodiputados. O sea, que ha perdido muchos más. Era lo esperado también, ¿no? Ese voto de castigo quizá de las formaciones que están gobernando en estos momentos. Ya, pero no necesariamente, porque, por ejemplo, está gobernando en Francia el señor Hollande, que es del Partido Socialista, con lo cual ahí sí. Se lo ha llevado la corriente del Amazonas. Los datos de los socialistas no son exactamente esos. Malos, ¿eh? Los datos de los socialistas es que suben estas elecciones. Se han pasado de 184 diputados que tenían a 193. O sea, han subido los socialistas y han bajado de 265 a 211 los populares europeos, ¿no? O sea, la gran debacle en realidad es del Partido Popular Europeo. Sigue manteniendo, sí, efectivamente, sigue manteniéndose el triunfo, ¿no? Pero han caído, ¿no? Han subido los socialistas europeos, sí. Eso es.
Bueno, pues vamos a ir ordenando todos estos datos, vamos a ir en gráficos que nuestros compañeros están preparándonos para ver esa comparativa, los primeros datos que comienzan a llegar en esta noche electoral atípica que estamos viviendo en directo en Canal 7 Televalencia. Aquí tenemos el dato de participación, el 44,87% en las pasadas elecciones 2009 y ese punto por encima, 45,58%. Que es lo que están viendo nuestros televidentes en las pantallas. Ese gráfico de participación. Es el gráfico de participación y las noticias nos las han dado a las 22:30 cuando deberían habernoslas dado a las 21:30. Vamos con una hora de retraso y esperando que el reloj marque las 11 de la noche para vivir en directo esa comparecencia con todos los datos oficiales. Será la portavoz del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, acompañada del ministro del Interior, los que den esa rueda de prensa previsiblemente a las 11, la hora en la que cierran los colegios electorales en Italia. Me imagino que será así, porque a las televisiones les están haciendo polvo la programación que tenían, porque Televisión Española había anunciado que hacía un programa electoral desde las 9 de la noche y de 6 horas. Se le va a quedar en nada. Hay algún dato de la agencia EFE que dice que la Comunidad Valenciana es la segunda con más participación en las europeas después de La Rioja, o sea que va apareciendo ahora. Sí, ya lo ha comentado. Ahí están esos datos confusos de participación. Noche electoral, sí, Jordi. Parece ser que desde Podemos ya hay alguna comunicación por parte de los responsables de su campaña, donde aseguran que las europeas confirman la erosión de los principales partidos del régimen del 78 y, bueno, a la vez tienden la mano a formar un bloque político como ellos, como palanca, pero aceptando sus principales postulados electorales. Bueno, pues ahí está. Eso es Podemos. Vale. Es una gran victoria para ellos, porque aspiraban a uno. Neoleninista, en fin, muy en línea. Yo he tenido a Pablo Iglesias de profesor en la universidad y la verdad es que tiene el carácter ¿no? de liderazgo entre los estudiantes, un poco era el que llevaba todas las asociaciones estudiantiles de izquierdas en la Complutense. Porque nosotros teníamos en nuestra juventud y ahora de todas maneras, sacar 3 diputados a nivel nacional, pues yo creo que lo máximo que va a conseguir en unas elecciones generales es sacar un diputado en Madrid, que es donde es más uno en fácil Madrid conseguirlo. Y poco más, o 2 como mucho. Sí. Expectación para conocer estos datos, sí, Héctor, quería decías. comentar simplemente, por lo que decía Jordi, ya de cómo se están produciendo algunos líderes, o sobre todo algunos partidos minoritarios, antes de saber los resultados. A mí me ha llegado una nota de prensa de Proyecto Europa, que es la coalición de 3 partidos valencianistas, uno aragonés y uno andalucista, dando por buenos ya los resultados, sin saber qué resultados exactamente. Una nota muy general, diciendo que están contentos con la participación y con el resultado que han obtenido y que eso les servirá de revulsivo de cara a las próximas autonómicas. Lo digo por la impaciencia que tenemos todos a los resultados que lleva a algunos a anticiparse enviando ya directamente notas de prensa. Es importante saber si porque claro, a la luz de todo esto, lo más llamativo es el incremento de 10 puntos en la participación en Cataluña, ¿no? Eso hasta que no sepamos eso va a tener los una resultados lectura de en política Convergencia nacional clarísima, ¿no? Entonces, es decir, no sé yo, en la encuesta de la COPE a la coalición de Convergencia y Unión no le daba nada. No decía nada. Pero seguro que Convergencia... Como mínimo 2. Dos que tiene, sí, porque esa alta participación le va a beneficiar en este sentido. Y luego falta saber Esquerra Republicana también, si es el suyo. A mí me interesa más qué pasa con Esquerra Republicana de Cataluña que con... Esquerra Republicana tenía un eurodiputado y Convergencia y Unión tenía 3, lo que pasa es que entonces iban todos, ¿no? Iban los gallegos, los vascos, Compromís... Y es que no nos olvidemos que estas elecciones europeas es un anticipo de lo que puede ocurrir el año que viene, cita con elecciones municipales, autonómicas y generales. Va a ser una radiografía, Eduardo, y es un poco también esperado, ¿no? Cómo se interpretan estos datos de cara a lo que nos viene. Yo estoy deseando saber esos datos porque aquí tenemos analistas que inmediatamente se van a tirar a por los datos. De momento en la Comunidad Valenciana hay mucho silencio político, ¿no? Quiero decir, todavía no hay nadie que haya hecho declaraciones, no sabemos... Quería comentar que han llegado 2 correos del Partido Socialista, si me dejáis un minuto. Claro. En uno de ellos denunciaba que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana en Algemesí ha llevado a ancianos del asilo a votar, que ha sido una denuncia que se ha realizado durante esta tarde, y en otro que acaba de llegar ahora, que me sorprende un poco porque no conocía de esta polémica, al parecer ha habido unos sobres que han introducido en las urnas votantes de Esquerra Unida y que no tenían el tamaño del resto de sobres, y el Partido Socialista ha pedido que no impugnen sus interventores el tamaño de los sobres y que no se les den por inválidos a Esquerra Unida los votos en este sobre no reglamentario, que no sé, parece ser a lo mejor algún error de imprenta o algún error de envío de la forma
famosas polémica. anécdotas, ¿no?, de una jornada electoral. Lo que sí que conviene también aclarar a nuestros televidentes es que estos datos que van saliendo y estas notas de prensa que están dando algunos partidos políticos se dan en base a que ellos muy probablemente tengan ya unas cifras bastante cercanas a la realidad de cómo van a ser las elecciones, fundamentalmente porque todos los grandes partidos políticos tienen interventores en casi todas las mesas de España, con lo cual... Conocen ese dato real. Efectivamente. Bueno, pero nosotros tendremos que esperarnos a los datos oficiales, después sobre todo del aviso de la Unión Europea, ¿no, Jordi? Sí, sí, sí. Ahora Esos que... 6 meses de cárcel, la verdad es que echa uno... Ahora, me hace gracia que la Unión Europea amenace con 600 euros y ellos saquen unas previsiones de Con 600 votos. euros, no, con 6 meses de cárcel. Con 6 meses de cárcel, perdón. 6 meses de cárcel y ellos ya estén dando los resultados cuando cierto. faltan media hora para que se cierren los colegios electorales Y además es de que Italia. los vimos aquí en auténtica primicia, porque saltaron exactamente en el mismo momento en que estábamos hablando. O sea que esta fue la primera cadena que los dio estos datos. Muy Bueno, bien. pues Del primicia Parlamento Europeo. absoluta. Y habrá que estar atentos también a la cuenta de Twitter de Enric Morera, ya que se ha acostumbrado a adelantar momento no datos he como dicho el de nada más. No ha Tabernes, dicho nada por si más. también dices Algún si toque de sacan atención. o lo sacan ellos, Algún toque de eurodiputados. atención le habrán Igual dicho es que porque solo se ha quedado en Tabernes Tabernes. donde gana. Bueno, Bueno, es normal que en Tabernes gane y que en Burjasot probablemente que el candidato que es el alcalde de Burjasot pues es candidato para eurodiputado, con lo cual imaginamos que obtendrá unos buenos resultados. claro. El análisis nos vendrá, bueno, pues en los próximos días de todo ese dato que se produce en la Comunidad Valenciana, en las provincias y también en esos municipios, porque, insistimos, estas elecciones europeas son una radiografía de lo que pueden ocurrir en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y la pregunta que lanzamos también esta noche a nuestros contertulios, dependiendo de los resultados de esta noche, puede hacer variar en cuanto a candidatos a nivel nacional, en cuanto a candidatos a nivel de Comunidad Valenciana. Vamos a preguntárselo a Amparo, porque hoy escribía un artículo que lo ha El dejado ahí. oráculo de Delfos Valencia. Amparo, por favor, un respeto. Ha escrito un artículo hoy en el diario El Mundo, donde escribe todos los domingos, en el que das a entender que ahí hay un poco una nebulosa y en el Partido Popular están en armas. A ver, yo creo que en el Partido Popular Valenciano, de la Comunidad Valenciana, hay una situación ciertamente complicada, ¿no? No es una situación que de repente haya surgido de la nada en las últimas horas. Desde hace tiempo hay una situación convulsa. Yo creo que desde que dimite Francisco Camps como presidente de la Generalitat y toma el relevo Alberto Fabra, bueno, pues en el partido hay una serie de sectores que no ven con buenos ojos el nombramiento de Alberto Fabra y eso se ha ido incrementando, ¿no?, con el paso del tiempo. Entonces, yo tengo la sensación, basada en informaciones evidentemente, no es nada más intuición, de que por un tiempo aparentemente se habían calmado las aguas, ¿no?, y que parecía que Alberto Fabra de alguna forma asentaba su liderazgo, pero no es así, quiero decir. La verdad es que la gente, los dirigentes del PP que no están de acuerdo con Alberto Fabra, con la gestión que está haciendo, con su política y con algunos gestos que está teniendo de cara a compañeros de su partido, siguen ahí con las armas en pie, ¿no? Y creo que va a depender mucho de los resultados que esta noche obtenga el PP en la Comunidad Valenciana, pues que de cara al futuro, y el futuro se llama elecciones autonómicas y municipales en 2015, pues que esa oposición a Alberto Fabra coja mayor fuerza, ¿no? Y por un lado va a depender, decía, de los resultados de las elecciones europeas de esta noche en la Comunidad Valenciana y al mismo tiempo de la capacidad de esos críticos con Fabra de alcanzar un acuerdo para encontrar un candidato alternativo que en Madrid obtenga el visto bueno. ¿Por aquí de acuerdo con el planteamiento de Amparo? Sí, de acuerdo, porque en política un año es mucho tiempo, es el tiempo que queda para las próximas elecciones autonómicas y locales, y si hubiera, y no lo sabemos porque faltan unos minutos todavía, si hubiera unos resultados sensiblemente peores en la Comunidad Valenciana que en el resto de comunidades autónomas, es decir, si el Partido Popular bajara aquí, en esta autonomía, más que en otras, yo creo que Génova sí que podría llegar a plantearse un cambio. Eso, unido a el resquemor, unido a la... Bueno, pues Fabra ha tenido estos últimos días, en concreto esta semana, algún gesto que se ha puesto en evidencia por parte de la gente del Partido Popular, como por ejemplo la destitución de Lola Johnson, ¿no? Es decir, la corrupción, que sí que está muy presente en el debate público en la Comunidad Valenciana, entra de lleno en estos últimos días de la campaña a nivel Comunidad Valenciana, precisamente porque no está claro dónde está la línea roja, ¿no? Y, por ejemplo, hay personas como Dora Ibars, que primero salieron del gobierno autonómico, luego le volvieron a dar
cabida otra vez en el gobierno y volvió a salir. Entonces hay determinados sectores del Partido Popular que no están conformes con la forma en la que Fabra está gestionando la corrupción, desde el sector de Rus hasta otros sectores del Partido Popular, por Alicante y por Castellón menos porque Fabra lo tiene más controlado, pero un mal resultado a nivel autonómico sí que podría cambiar y variar. Vamos a ver precisamente cómo votaba esta mañana el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y su mensaje en este día de elecciones europeas. Votaba en Castellón. Las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 son una votación clave para afrontar los desafíos que depara el futuro y fijar el rumbo que se debe tomar en el seno de la Unión Europea. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha ejercido su derecho al voto en Castellón y ha animado a la participación para decidir entre todos el futuro de la Comunitat y España en Europa. Es una apuesta de todos los ciudadanos por lo que tiene que ser un futuro mejor para la sociedad. Y en este caso, con un reto importante, y es tener fuerza y confianza en lo que tiene que ser la Europa del día de mañana. Por eso yo invito a todos los ciudadanos a que participen en estas votaciones, en esta fiesta de la democracia, y que lo hagamos además con la normalidad y libertad necesaria que precisa un país como el nuestro para poder demostrar su madurez democrática y sobre todo sus ganas de querer participar en unas elecciones. El jefe del Consell también ha querido agradecer el trabajo y el esfuerzo que realizan todas las personas que hacen posible que esta jornada electoral se desarrolle con total normalidad y libertad. Era el momento de la votación de Alberto Fabra, presidente de la Generalitat. Volvemos de nuevo a la redacción de Canal 7. Vamos a recapitular esos datos que nos daba en directo precisamente Antonio Barcendón, datos del Parlamento Europeo. Adrián Ferrer, ¿nos recuerdas cómo quedaría en estos momentos el Parlamento? Hola de nuevo, Silvia. Claro, lo recordamos, en estos momentos el Parlamento Europeo hemos dicho que con un 43,11% de la población europea alcanzaría una cifra de 211 el grupo del Partido Popular Europeo, 211 eurodiputados. Le sigue el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas con 193. Seguidamente, la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa alcanzaría un total de 74 eurodiputados. Le siguen los Verdes con 58. Izquierda Unitaria Europea alcanzaría un total de 47 diputados. Después tenemos 40 diputados no inscritos. Recordemos que los no inscritos son aquellos diputados que no pertenecen a ningún grupo político. Seguidamente tendríamos 39 de los conservadores y reformistas europeos, 33 de Europa de la libertad y de la democracia y 56 nuevos diputados electos que no pertenecen a un grupo político del Parlamento saliente. Eso es todo lo que tenemos, Silvia. Gracias, Adrián. Son los datos que nos llegan oficiales. Jordi Bataller, nuevas informaciones en redes sociales. En efecto, pues hay un tuit de la periodista Carmen Ramírez que dice que maneja al PP un sondeo en el cual le darían 17 eurodiputados al PP, 15 al PSOE, 6 a Izquierda Unida, a UPyD la dirían 4, para Podemos 4 también, para la CiU-PNV 2 o 3, a Esquerra Republicana también 2 o 3 y Bildu con un diputado. Bueno, pues sondeo del Partido Popular, Eduardo. Eso se aproxima un poco más a la realidad y me imagino que el Partido Popular sí que tiene una buena encuesta. Sí, mayor caída de que Primavera Europea no entraría, según esa encuesta. No, pero claro, es que aquí en la anterior encuesta de la COPE no entraba ni Bildu, que tiene un eurodiputado y que era lógico que lo mantuviera, no entraba Convergencia y Esquerra Republicana, lo que tú preguntabas, sube. Que se va a 1 o a 2. No, incluso a 3. A 3. Claro, es que con 10 puntos de aumento de la participación en Cataluña, esto va a hacer variar mucho. El mapa catalán cambia radicalmente. Con lo cual Artur Mas lo tiene claro. Sí, porque va a empatar más o menos con... Sí, totalmente. Con Además, el voto de CiU está repartido con el PNV. histórico catalán, que no las europeas han sido elecciones muy favorables al Partido Socialista, al PSC, las que más, pero más esta vez ha sido, generales. Pero esta vez va a ser una debacle para el Partido Socialista. Vamos a verlo. Eso es, digamos, la gran interrogante de esta noche es esa. Ellos más que la valenciana, aunque nos interese más la valenciana. Ellos hablaban de que yo había leído declaraciones de gente del Partido Socialista catalán que pensaban que iban a perder la mitad de los votos. Bueno, ¿se ríen por aquí? ¿Algún otro tuit? No, sí, nos reíamos del tuit de Carmen Ramírez de Gamuza, que es la que normalmente sigue en el mundo las informaciones del Partido Popular y que tiene muy buenos datos. Dice, llega Rajoy a Génova, el pescado ya está vendido, ¿no? Pues lo que decíamos antes, los partidos políticos tienen ya seguros datos y por eso principalmente se ha producido la filtración a escasos 10 minutos de que
en teoría ya datos oficiales, porque en el momento en el que a una periodista de un medio de comunicación le dan unos datos de un sondeo, porque ven que van a ir por ahí los tiros, ¿no? Yo creo que es un resultado... Sobre todo a 10 minutos de sí, conocer los oficiales. 17-15 claro. es un resultado bastante aproximado a lo que vaticinaban las encuestas, incluso la de FIC hace más tiempo. O sea que y también habría que ver si Vox entra o no entra, porque con ese hundimiento del Partido Popular de la pérdida de 7 escaños, si no entra Vox sería un fracaso. Yo lo que no descarto es que Primavera Europea se quede fuera, que Primavera Europea se quede fuera. No tanto por el apoyo que haya podido recibir en Burjasot, porque allí fue la tercera fuerza política, o sea que allí gobernó... No, yo creo que estamos... Es que la circunscripción es nacional, entonces por eso digo, tiene muy difícil sacar un diputado. Claro, pero en el caso de Primavera, por ejemplo, también van con la Chunta, ¿no? O sea que van a coger también, claro, que van a pescar votos de otras autonomías. Será una de las incógnitas que yo creo que, no lo sé, habrá que ver. La vez anterior también fueron con ECWO y no sacaron... Sí, por eso, pero yo esperaba que sí que llegaran a uno por la trascendencia y por la trayectoria de partidos como Compromís aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? No sé hasta qué punto habrá podido perjudicarle, no sé si lo habéis visto, que uno de los diputados ha dado... De todas maneras, ten en cuenta una cosa y lo que estaba contando de muchas otras ofertas, ¿no? Lo de Pablo Iglesias, pero ya no solamente eso, sino que la subida y el aumento de votos en Cataluña, Esquerra Republicana, que es un partido que también tiene esa cobertura, pues habrá arrastrado muchos votos, no aquí en Valencia, pero sí en Cataluña, y habrá hecho que le impida a lo mejor conseguir el diputado. Está por su segmento de por ejemplo, es que eso no es descartable. Mucho votante, digamos, en la franja más extrema de Compromís, que ha decidido votar a Esquerra Republicana por sumar votos a la causa independentista, por ejemplo. O Podemos. O sea, el segmento de público que tenía, yo creo que aquí lo que ha pasado es que no ha sido el foco Compromís o Primavera Europea la que ha aglutinado todos los votos. Lo hemos dicho al principio de la noche, es un partido en fase de definición, Compromís, ¿no? 11 menos 10 de la noche, tan solo 10 minutos en teoría para que comparezcan en rueda de prensa Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Gobierno, y el ministro del Interior. Será la hora en la que cierren los colegios electorales en Italia, que todavía les quedan 10 minutos para ejercer su derecho al voto. Será a partir de ese momento cuando se conozcan datos oficiales, Eduardo, aunque parece que todo apunta a que ese sondeo del Partido Popular podría ir bien encaminado, ¿no? Yo creo que sí, que el Partido Popular, como dice Carmen Ramírez, que es periodista del Mundo, que sigue al Partido Popular, cuando dice que todo el pescado ya está vendido cuando ha llegado Rajoy, es que se supone que tienen unos datos bastante fidedignos. Y luego hay otro dato importante, y es que si efectivamente el Partido Popular cae 7 diputados en la media nacional, digo, en el total nacional, pues probablemente la influencia en el barómetro ese que hablaba Amparo respecto a la Comunidad Valenciana, pues va a ser muy leve. Es decir, aquí yo creo, francamente, que los resultados no van a tener demasiado desentone con la media nacional. Y por lo tanto, digamos, el termómetro político interno del PP valenciano no se va a alterar. Hay dos comunidades que yo creo que tenían importancia en estas elecciones, que eran la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Cataluña. Y bueno, Cataluña, pero no con respecto al PP, me refiero con respecto al PP, Madrid, Comunidad Valencia, sin duda. Valenciana y Madrid, termómetros, en donde le va a dar una idea de cómo pueden afrontar las próximas elecciones. Sí. Y luego me gustaría también decir que el Partido Popular tiene la tradición que tiene desde el punto de vista político interno, es decir, no es un partido que viva con demasiada, digamos, lisonja a los debates internos, funciona de otra manera, y que, por ejemplo, que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pues para alcanzar las metas que tuvo que alcanzar, pasó por su propio vía crucis, y sufrió un desgaste interno realmente importante. O sea que yo creo que forma parte un poco de la cultura específica política del Partido Popular. De todas formas, el Partido Popular en la Comunidad Valenciana no se examina nada más a Alberto Fabra, porque hablamos de Alberto Fabra, pero bueno, tendremos que hablar de cuáles son los resultados en Valencia Ciudad, por ejemplo, ¿no? En Alicante. En el caso de Alberto Fabra sí que es la primera vez que concurre a las elecciones siendo presidente autonómico, ¿no? Entonces, esos resultados habrá que verlos. Sí, pero que no solamente el examen más importante es el suyo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Pero hay que ver cuáles son los resultados, eso en las grandes capitales, en Alicante, cómo afecta el tema de por ejemplo. Lo de los resultados en Alicante. Cabe decir porque, bueno, con los resultados que nos está ofreciendo la encuesta del PP, con 17 escaños, Eva Ortiz no entraría como eurodiputada. O sea, además es un eurodiputado valenciano menos, se queda fuera. Que incluso se llegaba a plantear que podía estar en el Ortiz ya estuvo de sufridora también, que le costó entrar hace 5 años, no creo que no entró al principio. Claro, si se queda la última, seguro que en el transcurso le han vuelto a poner seguro que se causan bajas.
Sí, es curioso también que si hablamos de esa caída hipotética en 7 escaños del Partido Popular, las 3 comunidades que comentábamos antes en las que mayor participación ha habido son 3 gobernadas por el Partido Popular, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Puede ser un voto de castigo hacia el Partido Popular trasladado a las elecciones europeas. Miremos también ese análisis y cómo afectaría, por lo que comentaba Amparo también, si la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, sacara un resultado 4 o 5 puntos inferior al del Partido Popular a nivel nacional, posiblemente sí que se plantea a su partido, tanto en el ámbito autonómico como sobre todo de Génova, la posibilidad de sucederle ante una debacle futura en las autonómicas. Yo eso lo dudo. Antonio, ¿harías? Bueno, pero fijaros, es extraordinario, ¿no?, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos hablando de las elecciones al Parlamento Europeo. Ejercicio sincero. Que hemos empezado. La verdad que sí. Pero os quejabais del interés, falta de interés europeo, etcétera, pero todas las proyecciones y la discusión que estamos teniendo es sobre si Fabra sí, Fabra no. Si hemos hablado muchas más cosas, Antonio. No sé qué diputada, hemos hablado muchas cosas, pero fundamentalmente estáis hablando de esto y a mí me parece muy bien, quiero decir, no me parece mal, pero a mí no me importa nada. A mí no me interesa absolutamente nada el resultado del PP en Burjasot o el resultado del PSOE en Paterna, absolutamente nada. Me interesa el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, porque aquí lo que estamos diciendo no es el gobierno de España, no estamos diciendo ni siquiera, por supuesto, el gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana, estamos diciendo el gobierno de Europa. Y lo que estamos haciendo es entreteniéndonos sobre las proyecciones absolutamente regionales, no, sino incluso locales del voto. Tenéis toda la legitimidad para hacerlo, pero yo tengo toda la legitimidad para hacerlo. No, la política, perdona, la política local. La política regional, provinciana, la que a mí no me interesa. Y a mí, yo no le admito que diga que la política local es provinciana. La política local le voy a citar a Pierpaolo Pasolini. No, absolutamente provinciana. Y Pasolini decía que en lo local estaba lo universal. Yo quiero hablar de Europa y yo he venido aquí a hablar de Europa. No he venido aquí a hablar de Fabra. Estoy en completo desacuerdo con su frase, que lo local es provinciano. Lo local es absolutamente provinciano. Me niego a y lo regional dramáticamente provinciano. Pues no, yo lo niego absolutamente. Yo lo digo, pues ya está. Bueno, ha quedado clara la postura. Y le he de decir más, hay una corriente profunda por bajo de Europa, déjeme terminar, por bajo de Europa, es que usted me ha interrumpido a mí. Yo quería hablar, la Europa de los pueblos, eso no existe, no ha existido nunca, existe la Europa de los Estados. Yo quería hablar del resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. Y yo quería hacer una pequeña consideración sobre el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. Y entonces yo he analizado los datos que da el Parlamento Europeo, brevemente, o sea, tampoco es que sea un análisis muy profundo, pero lo que sí veo es que en este resultado se produce un ascenso general de la izquierda, muy notable, y un descenso general que, aunque gana las elecciones, notablemente, las gana, pero un descenso general de la derecha en todos los grupos. Es decir, el Partido Popular Europeo, que tenía en las anteriores elecciones 265 diputados, pasa a 211, pierde 54. ALDE, el Partido Liberal, que tenía 84 diputados, pasa ahora a tener 74, es decir, pierde 10. Los conservadores europeos, donde está prácticamente el Partido Conservador Británico nada más, tenían 54 diputados, ahora tienen 10, 39, pierden 15. El único que sube de la derecha es el Partido de la Libertad y de la Democracia, que es donde está UKIP, que es la que domina, que sube un solo diputado. En cambio, los partidos de la izquierda, el Partido Socialista Europeo, pasa de 184 diputados a 193, es decir, sube 9 diputados. Los verdes pasan de 55 a 58, es decir, suben 3, y Izquierda Unitaria pasa de 35 diputados a 47, es decir, sube 12 diputados. Bueno, pues ahí está la comparativa, realmente ahora, los datos... Aunque no sea macroeuropeo, la caída del Partido Socialista ha sido mínima, por no decir... Pero hay una pregunta del millón que yo quiero hacerte ahora como analista europeo que eres. Y aunque no sea un tema macroeuropeo, dinos ahora en qué países se han producido esos vuelcos. Porque si la izquierda ha perdido en Francia, que es donde tenía, digamos, el principal gobierno europeo, donde digamos, se ha aguantado el tirón la izquierda europea, y donde la derecha ha sufrido más, supongo en Inglaterra, ¿no? Bueno, evidentemente, como veíamos antes, la izquierda, además tú también lo anunciabas en tus intervenciones anteriores, ha ganado en el sur de Europa, fundamentalmente, ha perdido, se ha hundido notablemente en Francia, clarísimamente. Es un desastre porque hay que recordar que quien está gobernando es el PSOE en Francia, ¿no? Y queda como tercera, bueno, el PSOE, perdón, el Partido Socialista francés, el PSF, tienes razón.
y queda como la tercera, ni siquiera la segunda, la tercera fuerza por detrás del partido de Le Pen, que es el primero, ¿no? Por lo tanto, es fundamentalmente en la izquierda. De todas maneras, lamentablemente no tenemos, mira, ahora mismo está cambiando su información en el Parlamento Europeo, pero no tenemos los datos nacionales, claro, por países todavía. Claro, que nos dará otra interpretación para contestar. ¿No? Bueno, reflexión importante la que nos hacía sobre elecciones europeas, lógicamente, ¿no? ¿Algo que decir, Fernando? Sí, yo lo que diría, y además como hace 6 meses fundé un medio de comunicación local, comarcal, para nada provinciano, lo que diría es que dentro de mañana pasado lo que vamos a ver en los medios de comunicación autonómicos va a ser precisamente esto de lo que estamos hablando, porque para los municipios es muy importante saber en qué punto está su electorado, la tendencia, y luego apuntar una cosa nueva al debate, es decir, hablábamos de la situación de Fabra, el Partido Socialista a nivel de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig está más tranquilo porque no tiene que revalidarle su partido, ya es candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, cuando en el caso de Fabra no está claro. General del Partido Socialista Español sí. Sí que tiene una reválida. Pero yo te estoy hablando en clave Comunidad Valenciana, Ximo Puig es el que está absolutamente tranquilo porque no tiene ya que aspirar a ganarse la confianza de su partido para presentarse a las próximas. Un segundo. En el caso de Fabra no es que... Yo en eso no estoy de acuerdo, creo que te van a hacer aquí matizar. No, pero sí, no hay que estar de acuerdo porque es candidato y en el caso de Fabra no hay que estar de acuerdo, ¿no? Es la realidad. Europa, que podríamos estar horas y horas hablando de Europa y encantados. Pero es evidente que efectivamente cualquier elección, cualquier consulta al ciudadano se produce desde lo local hacia lo general y por lo tanto son test que nos sirven a los analistas para ver por dónde van las tendencias. Y lo que estamos tratando esta noche de hacer es focalizar dónde están los problemas políticos más intensos para dotar a ese examen de mayor, digamos, subrayado. Y los problemas políticos más intensos en nuestro ámbito se producen en el seno del Partido Socialista Obrero Español porque tiene un problema de liderazgo, se están en Cataluña porque hay un problema de independentismo, se produce en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid porque el liderazgo de los líderes del PP está cuestionado y se puede producir hasta en cualquier otro sitio, ¿no? En el PP incluso se está barajando que Podemos llegue a los 5 diputados. En el PP. En el PP, sí. Datos todavía de sondeos. De todos modos, también hay que decir que en cuanto a marketing electoral ha sido una novedad el poner la cara del candidato dentro de la papeleta. Es decir, a la gente enseguida ha situado cuál era el coletas que se estaba hablando de la gente. Yo hoy cuando he ido a votar lo he oído. ¿Dónde es el partido del coletas? El coletas aquí lo ha cogido. Sí. Es que el logo de su partido es la imagen suya, el logo de su partido. Es un personalismo también. Y luego pedimos y pedimos una campaña que no sé qué, y resulta que el fenómeno político es un señor que va a esas tertulias que entre nosotros están muy bien, pero son tertulias pues muy de tirarse los trastos a la cabeza. Pero Juan, antes hablabas, creo que eras tú, de que estos partidos no tenían la logística necesaria. A mí me han contado en concreto en Alfafar y en algunos pueblos en los que partidarios de Podemos montaron una mesa con un par de papeletas y estuvieron explicándole a la gente cuál era su proyecto. Es decir, que se las han arreglado y se las han ingeniado para estar presentes en mercadillos municipales, en determinados acontecimientos de pueblos, que al final han conseguido trascendencia. Y luego, es verdad que ha sido una cuestión de marketing, pero yo cuando he ido a votar, que yo sí que he ido a votar, la parte de todas las papeletas era un gris lleno de letras, números, y había uno que tenía la foto, por lo menos identificado estaba. Yo creo que de todos estos partidos que emergen, incluido la UPyD, que la UPyD es como muy reacia a la construcción de un partido de masas, mucho. Podemos es probablemente por, digamos, el conocimiento de la logística de la política de masas, que procede bien de la política marxista, ¿no? Leninista, y probablemente es la opción que tiene más capacidad de estructurarse rápidamente como una opción política, digamos, seria. Y yo le vaticino que si hacen las cosas como parece que las están haciendo, a Izquierda Unida le van a pisar los talones dentro de muy futuro poco. prometedor desde tu punto de vista. De todas maneras, ¿no creéis que es complicado articular un partido para las próximas elecciones a nivel municipal y a nivel autonómico? No, es un vertebrado en las asambleas, además. O sea, cuando se acabe, cuando haya la primera discrepancia interna y Pablo Iglesias no esté de acuerdo, esa figura se va y no se sabe muy bien lo que hay detrás ideológicamente. Uno de los principales problemas que tienen los partidos políticos que empiezan es la falta de financiación
financiación y con 4 o 5 eurodiputados, a razón de 20.000 euros aproximadamente al mes entre gastos de dietas y demás, sale en las cuentas. Es decir, que este partido, Podemos, si saca 4 o 5 eurodiputados, va a tener la capacidad económica para estructurarse de cara a las próximas elecciones locales y autonómicas. Y será digno de estudio porque yo no recuerdo otro fenómeno parecido desde Ciutadans, que le costó quitarse la ropa. Este hombre salía en La Sexta. Bueno, pues ahí está. Habrá que verlo. Son las 11:02 de la noche. Estamos en directo en Canal 7 Televalencia. En teoría, hasta ahora se debe producir ya la comparecencia. Me confirma Jordi Bataller que... El vídeo está conectado ya y en estos pues momentos vamos a ver está si entrando. nuestros compañeros nos pueden dar vicepresidenta. enseguida esa señal. Pero no han subido todavía datos. No, en este momento se está sentando. Señal en directo que nos llega de Soraya Sáenz de Santa María. La rueda de prensa. Pues vamos a escucharlos en directo. Se cumple la hora, noche electoral. Me acompaña el ministro del Podemos Interior, recuperar ese audio. a cuyo departamento, como saben, corresponde la organización de las elecciones. En primer lugar, permítanme que dé las gracias a todos los que han participado en este seguimiento desde el pabellón 12 de Feria de Madrid, del IFEMA, Centro de Datos de las Elecciones al Parlamento Europeo para la legislatura 2014-2019. Me gustaría, en primer lugar, destacar la absoluta normalidad con la que se ha desarrollado esta jornada electoral. Quiero agradecer la tarea desarrollada por los miembros de las casi 50.000 mesas electorales y los 90.000 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que han trabajado para el correcto desarrollo de esta jornada electoral. En estas elecciones, los ciudadanos españoles hemos elegido 54 diputados de un total de 751 escaños. Vamos con los datos. Con un porcentaje de voto escrutado a estas horas del 97,95%, la participación habría alcanzado el 45,86%. La participación en el año 2009 fue del 44,9%. Las candidaturas que habrían obtenido representación al Parlamento Europeo son, en primer lugar, Partido Popular, con un 26,04%, habría obtenido 16 escaños. Partido Socialista Obrero Español, tiene que volver. Partido Socialista Obrero Español, con un 23,03%, 14 eurodiputados. Las formaciones políticas reunidas bajo la fórmula que se conoce como Izquierda Plural, permítanme que me ahorre todo el listado, un 9,99% de los votos y 6 diputados. Podemos, con un 7,94%, habría obtenido 5 diputados. Unión, Progreso y Democracia, con el 6,47%, un total de 4 eurodiputados. Coalición por Europa, 5,45%, 3 eurodiputados. La Esquerra per Dret a Decidir, 4,07%, 2 diputados. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 3,16% de votos y 2 eurodiputados. Los Pueblos Deciden, 2,09% y 1 diputado. Primavera Europea, con el 1,9%, 1 diputado. El Ministerio del Interior, el ministro, les ofrecerá a continuación los datos desagregados por comunidades autónomas. Ministro. Muy buenas noches, muchas gracias. Tal como ha afirmado la señora vicepresidenta, a continuación les iré dando noticia de los resultados por comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma de Andalucía, con un porcentaje de voto escrutado del 98,95%, significaría una participación del 43,07%. El Partido Socialista Obrero Español habría obtenido el 35,15% de los votos, el Partido Popular el 25,86% de los votos, Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la Izquierda Plural, 11,64%,
Unión, Progreso y Democracia el 7,13% y Podemos el 7,10%. La siguiente comunidad autónoma, Aragón, con un porcentaje de voto escrutado del 99,68%, que habría significado una participación del 46,93%, el Partido Popular habría obtenido el 27,81% de los votos, el Partido Socialista Obrero Español el 24,32%, Podemos el 9,53%, la Izquierda Plural el 9,42% y Unión, Progreso y Democracia el 8,53%. La siguiente comunidad autónoma, Canarias, con un porcentaje de voto escrutado del 87,24%, que significaría una participación del 37,48%, el Partido Popular habría obtenido el 23,34%, el Partido Socialista Obrero Español el 22,21%, Coalición Canaria, en unión con el resto de partidos que conforman la candidatura Coalición por Europa, el 12,38%, Podemos el 10,98% y la Izquierda Plural el 10,49%. La siguiente comunidad autónoma de Cantabria, con un porcentaje de voto escrutado del 99,70%, que significaría una participación del 46,94%, el Partido Popular habría obtenido el 34,67%, el Partido Socialista Obrero Español 24,28%, Podemos 9,19%, Izquierda Plural 8,97% y Unión, Progreso y Democracia 8,18%. La siguiente comunidad autónoma, Castilla-La Mancha. Son los datos que se están ofreciendo en directo en estos momentos de las comunidades autónomas por provincias. Vamos a dar el de Comunidad Valenciana antes de que se ofrezca en esa rueda de prensa. Héctor González, el Partido Popular obtendría el 29,10% de los votos, en total 496.024 votos. Sacaría 3 puntos más que a nivel nacional. Un dato a tener en cuenta. Es muy importante. El Partido Socialista sería la segunda fuerza más votada con el 21,67%, 8 puntos por debajo del Partido Popular y con 369.360 votos. Es importante también que el Partido Socialista saca 1,5 puntos menos en la Comunidad Valenciana que a nivel nacional. Por lo tanto, el PP sube la Comunidad Valenciana y el PSOE baja. Tercero sería Izquierda Unida con el 10,35% de los votos, que son 176.529. La cuarta fuerza, UPyD, con el 8,46%. También reseñable que UPyD saca 2 puntos más en la Comunidad Valenciana que en la media nacional. Y quinto, Podemos, con el 8,25%, mientras que a nivel nacional Podemos es el cuarto, en la Comunidad Valenciana supera a UPyD. Primavera Europea saca el 7,91% de los votos en la Comunidad Valenciana, con 134.000, de forma que asegura su escaño. Y Ciutadans obtiene 50.087 votos en la Comunidad Valenciana, una octava parte del total nacional. Vox se queda con 29.044, es el primer partido que no saca escaño en el listado. Bueno, pues son los datos de Comunidad Valenciana, Eduardo Alcalde, antes de que los ofrezca en directo. Sí. Ha salido por la página oficial del Ministerio del Interior. También, si quieres, doy los datos de Valencia Capital. Sí, que a tener en cuenta. Que la diferencia es muchísimo mayor que la Comunidad Valenciana, con el Partido Popular un 28,24%, el PSOE un 16,79%, Izquierda Unida un 11,17%, UPyD un 9,54%, Primavera Europea un 8,93%, es decir, Compromís, y Podemos un 8,57%. Son los datos de provincia de Valencia. Recordemos... Valencia Capital. El Partido Popular a nivel España tendría 16 escaños, baja de 24 a 16, un bajón importante para el Partido Popular. El Partido Socialista obtiene 14 eurodiputados de los 23 que tenía en las pasadas elecciones. La Izquierda Plural de 6 diputados gana 4 diputados a tener en cuenta. Y lo más destacado, que finalmente se consigue ese eurodiputado para
Primavera Europea, es decir, que Jordi Sebastià se convierte en eurodiputado. Sí, pero es curioso que Podemos saque más votos en la Comunidad Valenciana que Compromís, que es porque Podemos es un partido nacional. El segmento nacional. de público más o menos era el mismo. Y además yo comentaría que el número de votos totales para el Partido Popular en toda la Comunidad Valenciana no llega al 500.000 de votos, o sea, se queda en 496.000. Con lo cual también es un dato a tener en cuenta el PP. Exactamente, son 6.000 votos más los que saca Podemos que Primavera Europea en la Comunidad Valenciana. Sí, en un primer análisis está claro que el Partido Popular se ha claramente reforzado en la Comunidad Valenciana, es decir, que los peligros de los que hablábamos anteriormente de Fabra no se van a producir. También Rita Barberá, que ha ganado por 8 puntos, es un 28,83%. El Partido Popular por 12 puntos. No, es verdad. No, perdón, he mirado de Alicante para ver si a Sonia Castellón había... No las veo por ningún lado. Y bueno, respecto a lo que decíamos del bipartidismo, volvemos, o sea, ya teniendo los datos, que la suma entre PP y PSOE no llega ni al 49%, o sea, o está sobre la línea del 49%, cuando en otras elecciones había incluso sobrepasado el 80%. Amparo dice que no ve esas lecturas. No, para nada. No, espera un momento que estoy haciendo números. Pues Juan. Vamos a ver, por empezar, el primer foco que decíamos, la crisis interna del PP valenciano, el liderazgo de Fabra y su relación con los resultados generales, ¿no? Pues eso parece que Fabra lo salva, ¿no? Lo salva porque efectivamente el Partido Popular valenciano tenía un diferencial de +10 en las otras elecciones y ahora sigue manteniendo, pierde fuelle, pero sigue manteniendo +3 respecto de la media, ¿no? Por lo tanto, digamos, es una caída atenuada. Hay que tomar en consideración también que pierde más porcentaje Valencia Ciudad, o sea, Rita Barberá, que no la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, primer elemento de juicio creo importante. Es decir, sí, pero hay una Rita diferencia... Barberá mengua más que Alberto Fabra. Fernando. No, pero es la misma lectura que para a nivel autonómico, es decir, pierde fuelle a nivel ciudad. Estamos hablando solo de la lectura interna del PP. Sí, pero ¿vale? A ver, Rita Barberá continúa ganando con bastante diferencia sobre el Partido Rita Barberá no continúa con bastante diferencia porque Rita Barberá, vamos a ver, Rita Barberá gana las elecciones con el 28%, pero las ganó las anteriores con el 53%. Sí. O sea, la caída es aquí estamos hablando de 22, 25 puntos. No son los mismos datos que yo tengo aquí, porque yo estoy viendo 27,44% con el 96% escrutado en la ciudad de Valencia. ¿Cuánto? No, el 28,24%. Bueno, 28,24 dice el Ministerio del Interior. 28,24. Y el PSOE 16,79. El PP sacó el 53,81 en la ciudad de Valencia. ¿Pero en qué elecciones? En las anteriores. En las europeas. Bueno, es momento de comparar datos. Puntos de caída. Eso es una Sigue en directo esta rueda de prensa. Vamos a ver. Y luego hay un elemento fundamental que hay que también leer en clave de gobernabilidad. La suma de lo que se llama el tripartito, o sea, en la comunidad suma 21 más 7 más 10, es decir, nos vamos a 38. Ojo, y Podemos. O sea, 39 casi, es decir, le saca más de 15 puntos al Partido Popular, Claro. en estos momentos. Pero en la comunidad y en la ciudad, Hay que tener en cuenta una cosa, Fernando, también. 21, 38, sí, dale. Fernando, el PSPB, yo creo que Ximo Puig... El PSPB se ha pegado un buen tortazo también. Yo creo que Ximo Puig en esas elecciones aspiraba de alguna forma a demostrar la independencia del PSPB-PSOE y no necesitar a nadie para formar un posible gobierno en 2015. A la vista de estos resultados, que no. Nada, es para nada. uno más del camarote de los Marx. Es decir, que no va a poder gobernar. Es la alternativa ser un tercio de la alternativa. Ha perdido el PSPB, tenía un diferencial de 1 menos que la media nacional del PSOE. Ahora tiene 6 puntos menos que la media del PSOE nacional. A mí me parece curioso los datos de Burjasot, porque estamos hablando de Jordi Sebastià, porque en Burjasot ha ganado el Partido Socialista con el 23%. Y Izquierda Unida ha superado a Primavera Europea, cuando en su municipio Compromís tiene 2 concejales e Izquierda Unida 1. Curioso dato, sin duda alguna. Respecto a Cataluña, que era otro de los focos de actualidad en esta noche electoral, vemos que Esquerra Republicana se convierte en la primera fuerza en Cataluña, por delante incluso de CiU, y bueno, es la primera vez desde la transición que vencen en unos comicios, tiene el 23,6% de los votos en Cataluña. Bueno, pues son los datos que hemos conocido en directo. Continúa, no sé si nos pueden ofrecer imágenes nuestros compañeros, esa rueda de prensa de Soraya Sáez de Santamaría, repasando
por comunidades. ¿Cómo quedan los escaños? Recordemos, Partido Popular obtendría 16 escaños, hablamos a nivel nacional, 14 el Partido Socialista, la Izquierda Plural 6 diputados, Podemos 5, UPyD 4, CEU 3, 2 Ciudadanos y 2 también... Los pueblos de Europa y 1 Primavera. Primavera Europea, que es aquí también la novedad que existía. Y que finalmente Vox al consigue. final se queda a 9.000 votos del eurodiputado. Vox ha sacado 241.000 a 9.000. Faltan 9.000. Amparo, me gustaría que hicieras una valoración con respecto, estabas diciendo antes que no estabas de acuerdo a lo que opinaban de los resultados de las elecciones. Ya Juan ha dicho que claramente hay posibilidades de un tripartito que gobierne tanto en la ciudad como en el... Hombre, a ver, yo creo que en estas elecciones el PSPV-PSOE, la imagen que quería transmitir era que era un partido fuerte, que estaba en un momento de bonanza, ¿no? Ya con una serie de problemas, digamos, resueltos, entre ellos, y no menor, el del liderazgo, ¿no? El de quién iba a ser candidato a la presidencia de la Generalitat, que se lo será Ximo Puig, pero claro, su objetivo fundamental era demostrar, ¿no?, con números en la mano, que el PSPV-PSOE no necesitaba a nadie, no iba a necesitar a nadie en 2015 para poder gobernar en esta comunidad y que era una alternativa de gobierno por sí misma. Bueno, pues con estos datos, evidentemente, el PSPV-PSOE no podría gobernar en solitario en la Comunidad Valenciana. Necesitaría el concurso de otras fuerzas políticas. Llamémosle tripartit o no tripartit, porque bueno, aquí está Compromís con un 7,9% de los votos y Esquerra Unida con un 10,3% de los votos, ¿no? Y Podemos con un 8,2%, que habría que ver, llegado el momento de unas autonómicas, Podemos, ¿qué puede hacer, no? Valga la redundancia, el juego de palabras. Por tanto, bueno, para empezar tiene que pasar del 5%. Para empezar, ahora lo ha pasado, exacto, pero es muy importante. Pero es muy diferente, no tiene nada que en las ver. autonómicas es muy importante tener muchas listas electorales en los pueblos, porque hacen arrastre, ¿no? O sea, los partidos, digamos, más urbanos lo tienen más difícil para superar la barrera del 5%. Venga, pues vamos a conectar ya con nuestro compañero Adrián, que nos hace un balance de todos estos datos que estamos conociendo. Estamos a la espera ya también de la comparecencia en las distintas sedes, desde Génova del Partido Popular, del Partido Socialista, con la valoración inmediata de estos datos que acabamos de conocer. Adrián, cuéntanos. Así es, Silvia, una vez más. Tal y como ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, al 97,95% del voto escrutado, el Partido Popular alcanzaría un total de 16 escaños, siendo el primero a nivel nacional en el Parlamento Europeo. Le sigue el Partido Socialista con 14 diputados, Izquierda Plural con 6 diputados, Podemos con 5 diputados, pero seguidamente le sigue UPyD con 4, Coalición Europea alcanzaría un total de 3, la Esquerra un total de 2, Los Pueblos Deciden 1 y Primavera Europea, como hemos dicho, alcanzaría ese diputado tan deseado. A nivel de la Comunitat Valenciana, el PP hemos dicho que alcanzaría un total del 29,10% de los votos, le sigue el Partido Socialista con un 21,66%, Izquierda Unida con un 10,35%, UPyD con un 8,46%, Podemos con un 8,25%, Primavera Europea con un 7,41%, Ciudadanos con el 2,93% y Vox con un 1,70%. Esto es lo que tenemos de momento, Silvia, y ya poco más queda por saber. Gracias, Adrián, por esos datos que estamos conociendo. No, han pasado. Murmureos por aquí, Eduardo, valoraciones, están valorando todos los datos con los números. Les falta la calculadora, ¿no? Las nuevas tecnologías hacen que nuestros contertulios ahora ya tengan las herramientas pertinentes para saber, al mismo tiempo que se las estamos dando a nuestros televidentes, sepan los escaños. Venga, pues me dicen, Antonio, a pesar de ser... Eduardo, perdona, pero tenemos esa imagen en directo del Partido Popular. Enseguida vamos con el análisis, es la conexión. Nos vamos hasta Génova, valoración del Partido Popular en torno a las elecciones europeas. Es la imagen que nos llega ya. De una valoración acerca del resultado electoral del día de hoy. En primer lugar, queremos agradecer a los ciudadanos de toda España su participación. Todo el mundo sabe que se esperaba o había expectativas de que la participación pudiera ser muy inferior a lo que lo fue en el año 2009. Ha habido una participación semejante, parecida a la del año 2009. Bien es cierto que siempre se esperan y desde luego nosotros, como cualquier partido político, siempre hubiéramos querido participaciones mayores, pero no es
una rebaja o una bajada en la participación, como algunos auguraban, y creemos que esto es una buena noticia y, por lo tanto, en primer lugar, agradecer a los ciudadanos españoles su participación. En segundo lugar, el Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones al Parlamento Europeo y el Partido Popular Español ha ganado las elecciones. El Partido Popular ha ganado las elecciones con 16 escaños, con una diferencia entre el Partido Popular y el segundo partido en número de votos, el Partido Socialista, de aproximadamente 3 puntos, un escaño más de la diferencia que obtuvimos en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo. De los grandes países europeos, junto con Alemania, es en España en el único país donde el partido que apoya al Gobierno ha ganado las elecciones. En España, el Partido Popular de España. Y, por lo tanto, esta valoración, desde nuestro punto de vista, es una valoración positiva. Durante estos 2 últimos años y medio, el Gobierno del Partido Popular se ha encontrado con una situación muy difícil y complicada. Ha tenido que hacer y tomar decisiones impopulares, exigir también y pedirles muchos esfuerzos a los españoles y, por lo tanto, ser el único partido de gobierno, junto con el gobierno alemán, que ha ganado las elecciones al Parlamento. Es la valoración del Partido Popular, analizando, han ganado las elecciones, tendremos tiempo de analizar, entramos en la recta final. A mí me gustaría tener una valoración final, ¿no, Eduardo?, de todos nuestros contertulios. Y sobre todo, Antonio, que sí, estamos hablando ahora de porcentajes de temas locales y él es un europeísta convencido, me ha pedido la palabra, con lo cual inmediatamente se la doy. 5 minutos nos quedan, de recta final. Pues nada, brevísimamente, yo creo que prácticamente está todo dicho, ¿no? Que la participación ha sido superior a la que todas las encuestas nos decían, lo cual es positivo, sigue siendo una participación muy baja, pero cuidado, está al nivel de la participación en las elecciones presidenciales americanas, o sea que ahí no estamos peor que en los propios Estados Unidos y Norteamérica, ¿no? Y lo que sí es de lamentar es el ascenso de la extrema derecha en algunos países europeos, que de toda Francia, por ejemplo, notablemente, lo cual es especialmente malo para nosotros, pero de todas maneras sí también es bueno resaltar que los partidos tradicionales han logrado en cierto modo mantener el tipo, aún perdiendo muchísimos votos, y si alguna proyección local podemos hacer es que efectivamente se puede producir el gobierno tripartito en la Comunidad Valenciana, ¿no? Jordi, Fernando, Héctor, una valoración final de todos estos datos, habrá tiempo para analizarlos tranquilamente. Yo creo que la consecuencia principal es el golpe al bipartidismo que ha tenido en estas elecciones europeas. Hemos pasado de un 80%, no me canso de repetirlo durante toda la noche, en el 2009, a un 49% en estas elecciones europeas. Y salvo eso, pues entran un montón de fuerzas con un diputado, 2 diputados, va a haber más pluralismo. Y respecto a la política doméstica, a la política autonómica, pues sí, el PP digamos que ha aguantado los muebles. Jordi, lo vemos en imagen lo que tú acabas de decir. Veamos este gráfico, cómo ha evolucionado. Yo creo 2009, que es la característica principal que nos arroja. El color, ¿no? El color, cómo se abre el pastel, cómo se acaba con ese bipartidismo marcado y se abre de nuevo el queso. No sabemos si va a ser el principio de una tendencia, va a ser solamente una puntualización en la historia electoral europea española, pero la cuestión es que eso está ahí. Y respecto a la Comunidad Valenciana, pues el PP, ya le digo que salva los muebles, pero el PSOE pierde esos 2 puntos porcentuales que yo creo que también... Salva los muebles... por los pelos. Por los pelos. Me refiero porque sí, salva los muebles. A mí me gustaría que me hicierais también una consideración de lo que estamos hablando, de que Esquerra Republicana obtiene más votos que Convergencia y Unió en Cataluña. Es fácil. Claro. Es un nicho de mercado. No digo que eso ya lo sé, me refiero qué consecuencias creéis que puede tener. Complicada la... Sí, me atrevo a vaticinarlas, la verdad. Pero yo creo que el ganador indiscutible de estas elecciones es Podemos, sin duda alguna. A nivel Comunidad Valenciana creo que el Partido Popular evidentemente va a salvar la cara y creo que va a haber una paz interna dentro del PP porque les conviene. Aunque decía antes que un año es mucho tiempo y que podrían cambiar el candidato, creo que con estos resultados no lo van a hacer. El Partido Popular ha ganado muchos municipios
grandes, como por ejemplo Gandía, como por ejemplo Alicante, ha ganado las 3 capitales de provincia, y el Partido Socialista ha obtenido unos malos datos porque es verdad que se confirma que sí que podría ganar un tripartito o un cuatripartito, habrá que ver en las próximas autonómicas si se repiten estos resultados, pero no son unos buenos datos para el Partido Socialista. El Partido Popular salva la cara, y a nivel autonómico, bueno, Compromís, evidentemente Jordi se irá a Europa, era alcalde de Burjasot y es una buena salida para él. Podemos es el gran vencedor de estas elecciones. Bueno, ¿Valoración final, Héctor? Yo diría hundimiento de los dos grandes partidos. El Partido Popular, respecto a las nacionales de 2011, pierde 6,8 millones de votos. No se puede comparar unas con otras, pero podemos hacer una lectura. Mientras que el Partido Socialista perdería 3,3 millones de votos respecto a las nacionales de 2011. Fabra mantiene el tipo porque consigue un porcentaje de 3 puntos por encima de la media de su partido, al igual que en Madrid, que también la Comunidad de Madrid, también el Partido Popular consigue salvarse, pero sale de debacle. Y por supuesto el ascenso fulgurante de Podemos sin que el electorado sepa exactamente qué es lo que propone Podemos. Bueno, valoración final. Juan. Sí, bueno, yo no emplearía adjetivos tan categóricos como mis compañeros. Yo no creo que haya sido vencedor Podemos. En todo caso es la sorpresa, pero no es vencedor. La campanada. Y no tampoco hablaría de hundimiento del bipartidismo. Creo que hay una sonora pita al bipartidismo en unas elecciones europeas con circunscripción única, que son las más favorables históricamente a este tipo de escenarios. No obstante, es evidente que efectivamente el golpe al bipartidismo es muy serio. Estamos hablando de 32 puntos de porcentaje. Habrá que ver el número de votos, que eso también es muy importante en los próximos días, y cómo, digamos, se han ido yendo hacia un lado o a otro. Es bastante probable que haya seguido habiendo abstención en el granero del PP. Sin embargo, parece que hay movilización de la izquierda, que en las últimas pues estaban un poco átonos después de los procesos de gobierno con el PSOE, y eso son llamadas de atención. Y desde luego el PP valenciano, que efectivamente salva la crisis interna, lo que no puede es decir que ha ganado las elecciones y chimpum, y pasar página. Es decir, podrá como titular decir que ha ganado las elecciones, pero está a las puertas de perder la gobernación. Tenemos que ir terminando, se nos acaba el tiempo. Amparo. Pues la verdad es que, como ya prácticamente mis compañeros han dicho todo, yo destacaría fundamentalmente, creo que hablar efectivamente del fin del bipartidismo en España es precipitado, pero sí que es cierto que todas las encuestas que hemos venido conociendo en los 2 últimos años apuntan a eso, y yo creo que esta gran encuesta que han sido las elecciones europeas también lo ratifican. Creo que PP y PSOE han perdido un importante porcentaje de votos que se traduce en muchos menos escaños. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones generales. Y en el ámbito autonómico, yo creo que efectivamente el PP podrá decir que ha ganado las elecciones, pero sinceramente, a la vista de la aritmética, lo que nos dice es que si en estos momentos aquí hubiera unas elecciones autonómicas, el PP no obtendría mayoría absoluta y probablemente habría un gobierno. Que hoy estarán muchos del Partido Popular, que actualmente están en el gobierno o en aledaños del gobierno, tanto municipal, autonómico como provincial, estarán bastante preocupados después de lo que pueda ocurrir. Pues sí. Pues hasta aquí llegó nuestra noche electoral. Nos vamos a despedir de Adrián, que ha estado pendiente de esa base de datos desde la redacción de esta casa. Noche intensa, atípica por la falta de datos en su momento. Adrián, gracias por estar esta noche electoral con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti, Silvia. Buenas noches a ti, a Eduardo y a nuestros queridos invitados y, como no, a nuestro público. Muy buenas noches. Esto ha sido todo. Bueno, pues desde la redacción despedimos también. Eduardo, noche intensa, con muchos titulares a analizar. Nos ha dado tiempo hasta que Antonio haya podido hablar de Europa, que es lo que le apetecía y le gustaba, y hemos tenido la oportunidad de escucharle sus conocimientos y su sapiencia, que en Europa es mucha, y como nosotros estamos en una televisión local, lógicamente lo que intentamos es extraer esa información para que nuestros televidentes, que son de ámbito local, tengan una idea de lo que ha pasado a nivel de Valencia, de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Valencia. Juan, Amparo, Antonio, Jordi, Fernando y Héctor, gracias de verdad por haber estado con nosotros en esta noche importante para Canal 7 Televalencia. Despedimos así, agradecer también a todos los compañeros que han estado pendientes de la parte técnica, desde producción, que han hecho posible que hoy pudiéramos estar con ustedes desde Valencia, desde Canal 7, siguiendo lo que es una noche electoral de elecciones europeas. Mañana habrá tiempo para el análisis en Ágora, recuerden, a partir de las 8 de la tarde. Eduardo Alcalde, un placer. Igualmente, compartir muchas gracias, Silvia. Esta noche. Buenas noches. Y hasta pronto. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Buenas noches.